5, 4, 3, 2, 1, ignition. En Canal Extremadura Radio comienza Principio de Incertidumbre, con Jorge Solís. Bienvenidos a Principio de Incertidumbre, el espacio de investigación y ciencia de Canal Extremadura Radio. Las estrellas, los planetas, las galaxias e incluso nosotros mismos estamos hechos de una materia que apenas representa una pequeña parte del universo. Los astrónomos calculan que cerca del 85% de la materia que existe es invisible. No emite luz, no la refleja y tampoco la absorbe. La conocemos como materia oscura. Su existencia se sospecha desde hace casi un siglo. Las galaxias giran demasiado rápido, los cúmulos galácticos contienen más masa de la que podemos observar y la propia evolución del universo parece exigir la presencia de una materia que no podemos ver. Sabemos que está ahí por sus efectos gravitatorios, pero seguimos sin saber en qué consiste. Durante décadas los físicos han intentado detectarlas con enormes experimentos instalados bajo montañas y protegidos de la radiación cósmica. Las candidatas favoritas han sido unas partículas llamadas WIMPs, pero los resultados siguen sin aparecer. Lejos de desanimarse, los investigadores buscan ahora otros candidatos, como podrían ser los axiones, para los que se están desarrollando nuevos sensores cuánticos. Un congreso internacional ha reunido en Zaragoza a los principales expertos mundiales en la materia y enseguida vamos a conocer en qué punto se encuentra este campo. Pero antes, como siempre, les recordamos que estamos en X y en las principales plataformas de podcast si buscan Principio de Incertidumbre. ¿Nos acompañan? Principio de Incertidumbre. Investigación y ciencia para todos los públicos. La materia oscura es uno de los grandes enigmas de la ciencia moderna. Sabemos que existe porque su gravedad moldea el universo, mantiene unidas las galaxias, influye en la formación de las estructuras cósmicas y deja su huella en la luz que nos llega desde los confines del cosmos. Sin embargo, a pesar de representar aproximadamente el 85% de toda la materia existente, nadie ha conseguido observarla directamente. Durante décadas, los físicos han perseguido una de las principales candidatas a explicar este misterio, las llamadas WIMPs, unas partículas masivas que apenas interactuarían con la materia ordinaria. Para encontrarlas han construido enormes detectores en laboratorios subterráneos protegidos bajo montañas para aislarlos de la radiación cósmica, pero tras años de búsqueda y una sensibilidad cada vez mayor, las señales siguen sin aparecer. Esta ausencia de resultados está obligando a replantear algunas de las ideas tradicionales. Mientras los experimentos continúan estrechando el cerco sobre los WIMPs, ganan protagonismo nuevas hipótesis, como partículas mucho más ligeras, como podrían ser los axiones, o incluso sectores oscuros completos formados por partículas y fuerzas desconocidas. Precisamente, la pasada semana, más de 200 investigadores de todo el mundo se han reunido en Zaragoza en la Conferencia Internacional IDM 2026, que es uno de los encuentros de referencia en la búsqueda de materia oscura. Ha sido toda una oportunidad para tomar el pulso a un campo que vive una situación tan paradójica como fascinante. Nunca hemos tenido mejores instrumentos para encontrar la materia oscura y, sin embargo, seguimos sin saber exactamente qué es. Así que para conocer el estado actual de esta búsqueda nos acompaña hoy Laura Seguí, que es investigadora en el Instituto Universitario CAPA de la Universidad de Zaragoza. Ha sido participante y organizadora de esta conferencia internacional IDM y también participa en los experimentos VIAXO y RADES. Así que lo primero es darle la bienvenida a Principio de Incertidumbre. Laura, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, buenos días, gracias. Pues la verdad es que este es un tema fascinante, la materia oscura. Hemos dedicado varios programas ya a hablar de este asunto, ¿no? Nos resulta fascinante y también intrigante, ¿no? Seguimos sin saber exactamente qué es. Así que si te parece un poco por ubicarnos, ¿qué es la materia oscura? Sí, pues como comentabas, ¿no? La materia oscura es un tipo de materia diferente a la materia ordinaria. Materia ordinaria me refiero a la que compone las galaxias, los planetas, las estrellas, ¿no? Los átomos que conocemos y nosotros mismos. Y como comentabas, esta materia ordinaria representa solo el 15% de toda la materia que hay y el resto es una materia oscura, que es un tipo, hemos llamado materia oscura, ¿vale? Es un tipo de materia diferente porque no emite ni absorbe ninguna luz y además interaccionaría muy débilmente con la materia ordinaria. Con esto quiero decir que la materia ordinaria es prácticamente transparente para ella, con lo cual es muy difícil su detección, ya que nos pasaría sin verla, ¿no? Y esta materia oscura estaría en el universo
y estaría pues generando también un halo, por ejemplo, que nos estaría atravesando continuamente nuestra galaxia. Claro, es un poco uno de los misterios a resolver. ¿Sí? Claro, y el otro misterio es saber, pero ¿cómo pueden estar tan seguros y cuantificarlo incluso cuánta hay si interactúa tan poco? ¿Cómo podemos tener pistas o nociones o sabéis tan conscientemente que está ahí? Sí, pues las evidencias que tenemos, la verdad es que son bastante abrumadoras y son principalmente, son indirectas, ¿de acuerdo? Son evidencias indirectas debidas a que tiene una masa, con lo cual genera unos efectos gravitatorios. Estos efectos gravitatorios los vemos a todas las escalas del universo. Los vemos, por ejemplo, las primeras evidencias que fueron en la década de los 70 por la investigadora Vera Rubin, fue observar que la rotación de las estrellas en las galaxias, ¿no? De igual manera que los planetas orbitan en el Sol, las estrellas estarían orbitando en las galaxias y giran. Podemos calcular con qué velocidad se mueven con la materia que hay, ¿no? Con las leyes de gravitación. Entonces se observó que giran a una velocidad mucho mayor que la esperada con la materia ordinaria. Es decir, que hay una materia extra, ¿no? Que está afectando a estas velocidades. Y solo se podrán explicar con la introducción de esta materia oscura. También se ha visto a escalas del universo, con esto me refiero a las propias estructuras del universo y formación del universo. Si hacemos, por ejemplo, simulaciones de formación del universo poniendo unas condiciones iniciales con lo que conocemos a día de hoy de cosmología y dejamos evolucionar al sistema, si no introducimos la materia oscura no llegaríamos a ver las estructuras que se ven a día de hoy. Y también lo hemos visto a nivel cosmológico con las medidas de la radiación cósmica de microondas, que también a través de estas mediciones necesitamos, ¿no? Y se ha cuantificado muy bien la cantidad de materia oscura que hay en el universo. Y una última evidencia por comentar tal vez es también la de las lentes gravitatorias. Como sabéis, ¿no? El espacio es geometría, es lo que propuso Einstein. Y podemos ver cómo la luz que nos viene de objetos lejanos, al ser este espacio geometría, ¿no? Si hay una masa, se va a curvar, como si pusiésemos una bola en una sábana, ¿no? Pues hace que este espacio ya no sea plano, sino que se curve. Y vemos que la luz sigue unas trayectorias distintas a las esperadas si el espacio fuese plano, y esto también podemos inferir que ahí hay una masa extra que no estamos viendo, que sería esta materia oscura. Así que tenemos muchas evidencias abrumadoras, todas debidas a efectos gravitatorios. O sea, que de alguna forma, aparte de no salen las cuentas, hace falta una materia que explique. Si no fuera, necesitamos más masa de la que estamos viendo, porque si no es que el universo probablemente ni se hubiera llegado a formar, ¿no? O hubiera sido muy diferente. Aquí somos capaces de cuantificar lo que hace falta y lo que vemos, y aquí falta algo. Pues ese falta algo, materia oscura, el nombre ya te lo dice todo. Y aparte, pues ya en concreto, ¿no? Como os dices, pues hay muchos efectos que se justifican porque hay gran cantidad de masa que no interactúa, que no deja luz, que no podemos detectarla. Pero claro, está aquí ahora la gran pregunta. Creo que esto más o menos se postuló, incluso el nombre de materia oscura se lo puso Fritz Zwicky por los años 30, ¿no? A pesar ya de que Vera Rubin en los 70 ya esto queda más claro que esto es así. O sea, que casi un siglo pensando que tiene que haber por ahí algo que no sabemos muy bien cómo detectarlo, pero que ya somos capaces de cuantificarlo. Y bueno, ¿qué ha pasado en estos 100 años? O más concretamente en esta última década, que creo que ya verdaderamente habéis puesto experimentos importantes para intentar detectarla. ¿Cómo se intenta detectar una cosa así que interactúa tan poco? Sí, como dices, eso, llevamos un centenario, ¿no? Más o menos desde que se postuló, pero los experimentos empezaron más o menos hace 4 décadas y obviamente han ido evolucionando conforme la tecnología también evoluciona. Entonces, para detectar esta partícula tan elusiva, el principal candidato que se ha investigado hasta ahora es lo que comentabas, el WIMP, ¿no? Las partículas masivas que interaccionan débilmente. Es un candidato que ha sido destacado porque es una extensión del modelo estándar bastante elegante y bastante sencilla. Y para detectar estos WIMPs lo que se busca es lo que llamamos retrocesos nucleares, es decir, que van a chocar con los núcleos del material que vamos a utilizar como target, como objetivo. Van a chocar con esos núcleos y lo que no vamos a ver es la partícula de materia oscura, sino vamos a ver este movimiento del núcleo que va a producir una luz o una carga en nuestro medio que somos capaces de detectar. Por lo tanto, necesitamos grandes masas, porque como son partículas que interaccionan poco, la probabilidad es pequeña, con lo cual necesitamos que haya bastante material con el que van a chocar para aumentar esta probabilidad. Y necesitamos también
irnos a sitios donde haya muy poca contaminación radiactiva, muy poco ruido de fondo, que es lo que llamamos nosotros, y por ello solemos instalar estos detectores en laboratorios subterráneos, como por ejemplo el laboratorio subterráneo de Canfranc, que hay en Aragón, que es uno de los que hay en Europa y de los pocos que hay en el mundo, donde se utiliza en este caso la montaña encima del laboratorio para blindarnos de esta radiación cósmica que, si llegase a nuestro detector, produciría tal vez una señal que enmascaría la señal producida por la materia oscura. De igual manera también se ponen blindajes para la radiación natural. O sea, se añadiría el blindaje del laboratorio subterráneo y otros blindajes naturales. Pero esa es un poco la estrategia que se ha seguido principalmente estas 4 décadas. Pero creo que aquí también tenéis problemas porque creo que hay otra partícula que en este caso que también es muy interesante por sí, pero que aquí estorba, que son los neutrinos, ¿no? Que también los neutrinos pues, tienen esa peculiaridad que lo atraviesan todo y os pueden dar falsos positivos. Y esto sí que hay una nube ahí que es muy difícil de aislar. ¿Cómo lidiáis con ello? Exactamente. De hecho, ahora los experimentos de detección directa, que es estos que os comentaba de retroceso nuclear, que llevamos ya cuatro décadas trabajando, se han obtenido hasta ahora siempre resultados negativos, ¿no? Pero se ha constreñido muy bien su espacio de fase. Su espacio de fase me refiero a la masa que puede tener la partícula y la probabilidad de choque con el material que estamos estudiando. Entonces estamos llegando a unos niveles de sensibilidad sin precedentes y estamos empezando a entrar en esta región donde los neutrinos empiezan a hacer un fondo irreducible, porque estará siempre allí, y a los niveles que empezamos a tener de sensibilidad van a crear como una especie de niebla de neutrinos, ¿no? que se llama neutrino fog, niebla de neutrinos que nos puede enmascarar exactamente esta señal. Entonces, ese es uno de los desafíos actuales, porque los experimentos ya están llegando a esas sensibilidades, y una de las posibilidades para hacerle frente es introducir capacidad de direccionalidad en la medida, es decir, ver de dónde vienen las partículas, ¿no? Para poder pues distinguir unas de otras, ¿no? Con esta direccionalidad, porque los WIMPs vendrían de una dirección particular. Claro, porque estamos hablando que los neutrinos, la mayor parte de ellos procederían del Sol. Entonces, más o menos lo tenéis localizado cuál es la fuente. En cambio, lo que serían estas partículas WIMPs procedentes de materia oscura también lo tenéis ubicado de otra zona de la galaxia, creo que incluso de la constelación del Cisne, ¿no? O sea que un poco os interesaría saber cuál es el origen, cuál es la dirección del impacto. Lo cual, a ver, para situar al oyente, es que alguna partícula, una sola, sea capaz de darle a un átomo de estos que tenéis aquí encerrados en el interior de la montaña, y no queréis solamente detectarlo, que es realmente imposible, sino que queréis saber cuál es la trayectoria de por dónde vino, ¿no? Un poco ese es el punto. Exacto, y esa es la complicación también un poco el desafío tecnológico, ¿no? Porque las señales ya son débiles de por sí, como para poder identificar una traza, ¿no? Una dirección y reconstruir una dirección de dónde vienen. ¿Y para reconstruir una dirección lo podéis hacer con un único impacto? Depende un poco del detector que tengamos, ¿no? Si son detectores que pueden reconstruir la traza que deja la partícula, por ejemplo, en detectores de ionización, que la partícula va a dejar un camino, sí que podríamos reconstruir una dirección. Y para esto un poco cuéntanos cómo son esos dispositivos. Normalmente, pues lo más habitual o una de las cosas que hacéis es con xenón, que lo tenéis a baja densidad, temperaturas muy, muy, muy bajas, líquido, que creo que claro, aquí hay una densidad de núcleos enorme y estáis confiando de que a ver si hay suerte y llega a producirse esa interacción, y vosotros lo que veríais es el haz, el destello que queda del efecto de esa colisión, ¿no? En este material que creo que es transparente para ese golpe. Sí, los materiales que se usan principalmente son xenón y argón, son los que han sido más utilizados hasta ahora, por diferentes razones, porque pueden ser purificados a niveles bajos y son relativamente accesibles económicamente, con lo cual podemos ir a grandes masas fácilmente. Además, tienen una probabilidad de interacción teóricamente bastante elevada con la materia oscura. Como dices, lo que vamos a ver es el impacto, ¿no? De estos WIMPs, como si fuese un choque elástico de unas bolas de billar con el núcleo, y entonces lo que vamos a ver realmente es la interacción del núcleo con el líquido, ¿no? Que va a producir una luz de centelleo que vamos a poder detectar en nuestros detectores. Ahora mismo también y hace ya unos años se están investigando otros materiales, como por ejemplo neón, que nos abrirían la puerta a WIMPs más ligeros, para movernos a investigar otro rango de masas más ligeros, ya que, como decíamos, ahora hemos constreñido bastante el parámetro de masas en xenón y argón. Y también cabe recalcar que para estos grandes experimentos se suelen hacer colaboraciones muy grandes internacionales, porque cada vez hacen falta detectores más grandes, con toneladas de xenón o de argón, con lo cual hay que contar con grandes colaboraciones internacionales y con expertos de distintos tipos. Es un trabajo realmente
interdisciplinar con físicos teóricos, físicos experimentales, ingenieros, técnicos y de todo para poder avanzar cada vez en trabajos más especializados. Uh-huh. Bueno, esto, la apariencia es como las películas de James Bond, ¿no? Os metéis en el interior de una mina de cientos de metros de profundidad y luego allí una cosa grandísima con tanques llenos de xenón o de argón, en fin, de lo que sea. Lleváis allí muchísimo tiempo buscando, pero claro, esto es una aguja en un pajar. Como no está muy claro qué es lo que se está buscando, incluso cuál es el rango de masas posible, pues es una cosa muy, muy compleja, ¿no? En el sentido de que son muchos años los que se llevan y todavía no ha habido resultados. Entonces, cuando os juntáis, como habéis hecho la semana pasada, ahí todos los expertos mundiales, ¿cunde el desánimo o hay ilusión porque no, vamos a hacer los experimentos más sensibles todavía? O mira, es que llevamos ya mucho tiempo y no acabamos de detectar nada. ¿En qué punto está la comunidad con respecto a los WIMPs? Pues en general somos optimistas, ¿no? Los físicos. Pero sí que es verdad que a la vista de los resultados negativos por ahora en los WIMPs, ¿no? Y aunque no está completamente descartado ni mucho menos, sí que se ha abierto, ¿no?, la comunidad a otras posibilidades que siempre estaban allí tal vez, pero a las que se les prestaba menos atención y a otras que han aparecido nuevas. Y de hecho, como tenemos esta incógnita en cuanto a la masa, el espacio de masas que podemos investigar es bastante grande. De hecho, son 90 órdenes de magnitud, es decir, 90 ceros, ¿no? Sí, claro. O sea, un orden de magnitud sería de 1 metro a 10 metros, pues 90 órdenes de magnitud, con lo cual es enorme. En este rango tan grande hay regiones privilegiadas y hay otras, bueno, pues un poquito menos, ¿no? Pero entonces sí que se ha abierto, ¿no?, como decía, con ese trabajo teórico que complementa al trabajo experimental o que lo guía a veces. Se han hecho pues diferentes hipótesis y han aparecido nuevos candidatos que han cogido fuerza estos últimos años para también investigarlos, como podrían ser los axiones. Y entonces pues la comunidad actualmente no descarta el WIMP y de hecho sigue siendo una de las búsquedas principales con estos macroexperimentos que comentaba o investigando las zonas más de WIMPs ligeros, pero se ha abierto a otro tipo de partículas y también al hecho de que tengamos nuevas tecnologías que nos permiten investigar otros rangos que hasta ahora tal vez no parecían fácilmente accesibles. Los WIMPs son una buena explicación porque creo que sale un poco de esa visión de la supersimetría que tanto os gusta a los físicos, ¿no? Está como muy bien explicadito, cabría más o menos dentro del planteamiento teórico que tenemos y creo que incluso, a pesar de que el rango de masas sea tan amplísimo, creo que incluso llega a cuadrar perfectamente lo que tenéis entendido de cuánto debería ser la materia oscura, pues entonces tenemos partículas de este tipo que exactamente nos cuadraría con el tema, ¿no? O sea, que es como una explicación muy buena del ámbito teórico, pero no así todavía que se haya demostrado desde el punto de vista práctico. Pero y si no fuera una partícula, podría ser otra cosa. Por ejemplo, ¿por qué se descartan o no tienen nada que ver los agujeros negros primarios? ¿Eso está descartado? ¿Es otra cosa? Bueno, los agujeros negros primordiales siguen siendo una posibilidad. Es verdad que la mayoría de los rangos de masa interesantes están muy restringidos, pero algunos escenarios todavía permanecen abiertos. Los agujeros negros primordiales serían unos agujeros negros pequeños, digamos, que se generaron al inicio del universo, del Big Bang, y que estarían permeando todo el universo, pero que son tan pequeños que no veríamos sus efectos, digamos, de atracción, ¿no? Y entonces podrían ser una explicación a materia oscura. No, o sea, sigue siendo una posibilidad, pero es un poquito más complicada de cuadrar con las observaciones que se tienen. Bueno, pues agujeros negros parece que no, eso sería solamente como una explicación muy coyuntural del inicio del universo, vaya. ¿Y qué más cosas tenemos? ¿Qué es esto de los axiones que también veo que está ganando fuerza o que por lo menos ahí está postulado? Sí, los axiones están ganando fuerza actualmente, sobre todo también porque se puede acceder más, con las tecnologías actuales, no, pues se pueden investigar más. Los axiones es una partícula hipotética que se postuló a finales de los 70 para resolver un problema que teníamos que hay en el modelo estándar, que es lo que se conoce como el problema fuerte de la simetría carga-paridad. Este problema necesitaba, se postuló esta partícula, la axión, como solución teórica a él, y unos años después, en torno a los 80, Sickie propuso una posibilidad de detección, porque estas acciones de igual manera serían partículas que interaccionan muy débilmente, ¿no? Por eso no las hemos visto. Y propuso una posibilidad de detectarlos, que es convirtiendo estas acciones en fotones, se convertirían en fotones en presencia de campos magnéticos intensos. Y después, unos años después, o más o menos en ese momento, la gente empezó a darse cuenta de que las características de la acción eran las mismas o muy parecidas que las de la materia oscura.
Por lo tanto, se empezó a considerar como candidata a materia oscura y se ha empezado a investigar y hay cada vez más experimentos que lo buscan. Estas acciones nos darían una materia oscura más ligera, estaríamos más en el ámbito de una onda más que de una partícula, ¿no? En esta dualidad de onda-partícula estaríamos más en lo que se llama tipo de ondas, y en estas masas más ligeras, con lo cual la manera de detectarlos es un poquito diferente. Entonces, no sería la primera vez que pasa esto, ¿no? Para resolver una ecuación me invento algo que tiene forma de partícula y luego resulta que sí que existe o que tiene utilidad, ¿no? También es otra solución interesante, pero en este caso, pues, como dice, pues tiene más ese comportamiento ondulatorio y bajo ciertas condiciones, según la teoría, podría expresarse o aparecer con forma de fotón. Y creo que es un poco por ahí por donde también vais a intentar detectarlos, ¿no? Cuéntanos un poco cómo son estos detectores. Los que hemos visto hasta ahora para los WIMPs es enterrar debajo de montañas unos tanques gigantescos y esperar ahí que se produzca esa colisión y no lo confundamos con neutrinos. En el caso de las acciones, ¿cómo lo hacéis? Pues en el caso de las acciones tenemos que distinguir dos tipos de experimentos. Los que buscan acciones como tal, simplemente acciones, que serían los helioscopios, que miran al Sol, porque eso es una fuente grande de acciones, ya que los fotones del Sol, en presencia del propio campo magnético solar, se convertirían en acciones que nos llegarían a la Tierra. Y para lo que serían las acciones que forman la materia oscura, que estarían formando este halo de materia oscura de las galaxias, los experimentos se conocen como haloscopios, porque buscan este halo de materia oscura. Se basan en el mismo proceso, que es el proceso Primakov de conversión de acciones en fotones en presencia de campos magnéticos intensos, con lo cual en todos los experimentos de acciones necesitamos un campo magnético intenso. Hay otros canales posibles de conversión de acciones en electrones, pero las probabilidades son más bajas de conversión. Digamos que la mayoría buscan esta conversión en fotones, y el fotón sabemos detectarlo bastante bien. Entonces, estos haloscopios lo que son cavidades resonantes, y cuando nos llega la acción dentro de esta cavidad, si justo tiene la masa que va a producir la frecuencia de resonancia de nuestra cavidad, al producir un fotón de esa frecuencia, este fotón se va a quedar resonando, ¿no?, en esta cavidad por un tiempo hasta que muera, ¿no? Pero se va a quedar un tiempo resonando. Y esto lo acoplamos a antenas estándares de radiofrecuencia para medir esta señal. Y en este tipo de experimento, pues ahora se están investigando también. En este caso estaríamos midiendo entonces potencia, ¿vale? En vez de retrocesos nucleares, estaríamos midiendo una señal de potencia frente a la frecuencia, ¿no? Veríamos en un espectro de frecuencia un pico a una frecuencia dada, a una amplitud más alto de potencia. Y son potencias muy pequeñas, son del orden de 10 a la menos 22 vatios. Con lo cual necesitamos trabajar en frío, porque hay cualquier ruido térmico nos va a producir estas frecuencias. ¿Y qué vais haciendo? ¿Un barrido de frecuencias dentro de este rango para ver si detectáis algo que tenga que ser proporcional a la frecuencia característica propia de resonancia de esas acciones? O sea, tenéis esto está en este rango, pues lo vamos a hacer un barrido de aquí a aquí. Exacto. Esa es un poco la limitación, porque las cavidades están tuneadas, ¿no?, para una frecuencia determinada o para un pequeño rango de frecuencias, ¿no? Tenemos que cambiar la cavidad cada vez para investigar una frecuencia diferente. ¿Y aquí también os pasa como antes 90 órdenes de magnitud, o como esto está más acotado? Pues los 90 órdenes de magnitud es para todas las candidatos de materia oscura. O sea, dentro de esos 90 estarían las acciones a baja masa y los WIMPs a más alta masa, digamos. Sí, pero vamos, que es un trabajo de chinos, por así decir, tenéis que ir probando mucho. Sí, sobre todo eso, porque estamos viendo, o sea, cada cavidad, digamos, que explora una pequeña región del parámetro de masas, ¿no? Entonces tenemos que pensar, uno de los desafíos es cómo hacer este barrido de frecuencias más óptimo para poder ver más señal en tu rango con un solo detector. ¿Y estos detectores ya están en marcha? ¿Esto ya existen o están en diseño? Sí. ¿En qué punto se encuentra? No, ya hay muchos experimentos que han tomado datos. Referentes serían, por ejemplo, ADMX, que ha puesto uno de los rangos más estrictos durante varios años de medida y con diferentes cavidades. Lo bueno de estos detectores es que tienen mucha sensibilidad, aunque como comentábamos el rango de masas es más pequeñito, ¿no? Pero sí que entran en sensibilidades muy altas, entonces están llegando ya a investigar la zona preferida teóricamente, que es una zona en concreto, y entonces ya empezamos a entrar en esta zona de preferencia con este tipo de experimentos. Estaría ADMX, estaría CAP también, y está experimentos RADES, en el que yo trabajo pues buscando también un hueco aquí e intentar explorar otros rangos de masas que no exploran estos experimentos. ¿Y esto formalmente cómo es? ¿Hay una
antena grande que está orientada. También aquí influye la orientación, porque, bueno, no lo hemos dicho antes, pero claro, hay zonas de la galaxia donde se supone, o vamos, está claro que ese halo o ese flujo de materia oscura es mayor, ¿no? Sí, en este caso estaríamos más bien como embebidos en este halo, entonces estaríamos esperando una señal de manera continua, aunque claro, la probabilidad de que interaccione es pequeña, entonces no vamos a tener una señal todo el rato. Y lo que tenemos simplemente es un puerto de señal RF que actúa como una antena, es decir, realmente es un pin por el que donde va a acoplarse la señal, y ya después tenemos unos amplificadores. De hecho, vienen del campo de las telecomunicaciones y de radiofrecuencia, los elementos que utilizamos para la detección. O sea, que eso está en marcha y de momento parece, por lo que nos cuentas, estáis empezando a entrar en el rango de lo más prometedor. Sí, empezamos a llegar a la zona más esperada teóricamente, sí. Y entonces ahora en estos experimentos de acciones es donde también están surgiendo nuevas tecnologías para maximizar la sensibilidad con el uso de sensores cuánticos. Claro, porque estamos hablando de algo tan sutil que ya entramos en rangos, digamos, de vibraciones subatómicas. Entonces necesito ya otra tecnología, ¿no? Eso es, sí. Entonces, claro, estos al final son avances que van en paralelo, ¿no? O sea, no es que el sensor cuántico se haya hecho solo para esta aplicación, sino que se ha hecho para otros, y estos desarrollos hemos visto que nos pueden a nosotros servir y los vamos a intentar utilizar. Y a la vez que los vamos a utilizar, los vamos a desarrollar y van a poder servir pues para ordenadores cuánticos, por ejemplo, ¿no? O sea, digamos que siempre hay esta transversalidad entre los diferentes campos de la física. Claro, es curioso porque hemos hablado con gente que está trabajando en la producción o el diseño de los computadores cuánticos, ¿no? Y el principal problema, uno de ellos es, claro, cómo lo aíslo de todo, que nada le perturbe y tal. En vuestro caso, eso es bueno. Necesito un detector, ¿no? O sea, aquí, si puedo acotar que le va a perturbar, pues igual está en el rango de lo que necesito ver, ¿no? O sea, según para calcular mal, para detectar bien, ¿no? Exacto. Y nosotros solo necesitamos uno, que no necesitamos 8.000 como en un ordenador cuántico. Bueno, pues en esas estamos. ¿Qué implicaría poder detectar materia oscura o al menos incluso discriminar es esto o es lo otro? Bueno, pues la verdad es que descubrir la materia oscura sería uno de los grandes descubrimientos actualmente en física, es uno de los grandes problemas que hay y de las cosas que aún no conocemos, y de hecho es que sería conocer realmente la materia mayoritaria del universo, ¿no? O sea, ahora mismo conocemos la minoritaria, que es el 5%, que es el que conocemos, los átomos que conocemos, con lo cual, pues, primero nos daría muchísima información a nivel fundamental, y una vez descubierto, pues nunca se sabe qué podríamos aprender de ella y qué podríamos inferir de este nuevo descubrimiento. Así que realmente sería un gran descubrimiento que nos abriría la puerta tal vez a otras cosas. Si estás en el campo, me imagino que, y como me dices, la comunidad optimista. ¿Tú crees que estamos ya un poquito cerca en el sentido de que estáis ganando ya la sensibilidad adecuada? ¿Pensáis de probablemente esto debería estar en el rango de lo que vamos a empezar a ver próximamente? Pues, hombre, es difícil de saber, ¿no? Lo que sí que es verdad que las conclusiones, digamos, finales que presentaron, y en resumen los últimos ponentes, o sea, la comunidad ahora mismo se está abriendo, ¿no?, a una mayor diversidad de modelos, por un lado, ¿no? Y la ausencia de detecciones no la estamos interpretando como un fracaso, sino como información valiosa, ¿no?, que ayuda a descartar hipótesis y orientar nuevas estrategias. Y sobre todo lo que parece ser es que estamos entrando en nuevas sensibilidades, y lo que más se ha presentado en este congreso han sido nuevas técnicas y nuevas maneras de detección, con lo cual vamos a tener, se supone, resultados de aquí a unos años prometedores. Bueno, pues tenemos que estar muy pendientes. Aquí también nos estamos jugando el futuro de la física fundamental, no física de partículas, que esto ya sí que sería ampliar mucho el campo, y sin duda es algo fundamental. Es curioso, ¿no?, también cómo la cosmología y la física de partículas, ¿no?, lo más grande y lo más pequeño se dan la mano de alguna forma, ¿no? Se cierra el círculo, es una cosa realmente estimulante pensarlo, ¿no? Sí, de hecho ahora cada vez hay más conexión exacto entre cosmología, astrofísica, física de partículas, también inteligencia artificial, técnicas de machine learning para poder extraer lo máximo posible de información de los datos que tenemos, ¿no? Así que sí, es un trabajo muy interdisciplinar, la verdad. Bueno, pues estaremos muy pendientes, deseando que haya alguna novedad, y si ya pudiera ser en algún experimento que tenga lugar aquí en España o con investigadoras españolas, pues mejor que mejor. Así que, Laura, tendremos que estar muy atentos, pendientes de lo que salga y repetir conversación ya la próxima vez para que nos cuentes qué es lo que habéis encontrado, ¿vale?
Estaría genial. Muchas gracias. Bueno, Laura, muchas gracias por atendernos. Recordamos que es investigadora en el Instituto Universitario CAPA de la Universidad de Zaragoza y también participa en esos experimentos Yaxo y Rades en la que se encuentran, pues eso, buscando qué puede ser la materia oscura, de qué está compuesta. Enhorabuena por todo lo que habéis hecho, por ese congreso. Mucha suerte para el futuro y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos y hasta una nueva edición. Principio de incertidumbre @canalextremadura.es